Ahí ingreso, perfecto. No me daba ahí la imagen. Bien, y después tenemos, según el modo de aplicación, ¿no es cierto? El modo de aplicación es, digamos, en principio, cómo está, o cuál es el efecto que esa carga produce, ¿no es cierto? Entonces, según el modo de aplicación, es concentrada, puede ser concentrada, o bien una carga distribuida en una determinada área, ¿sí? O distribuida. Lógicamente la distribución también puede ser homogénea o no, ¿no es cierto? Que es en cierta medida puede ser uniformemente o no uniforme. O no uniforme. Y así estaríamos definiendo cómo se van a clasificar las cargas, ¿no? En estática dinámicas, concentradas o distribuidas, ¿no? Ahora vamos a determinar lo que es la denominación, sala de espera, lo que, digamos, denominamos la reacción del material respecto justamente de la carga aplicada, no en el sentido de la tensión, sino cómo se van a clasificar, ¿no es cierto?, los distintos materiales según esta propiedad. Según esta propiedad decimos que los materiales pueden deformar o no, ¿no es cierto?, según la característica, digamos, de constitución del material. Y eso se le va a denominar capacidad de deformación material. La capacidad de deformación. Entonces decimos que según la constitución material y las reacciones que experimentan ante la aplicación de un esfuerzo, los materiales pueden deformarse o no, ¿no es cierto? Si no se deforman, ¿cómo le podemos llamar a los materiales que reciben un esfuerzo? Si Rígido. ¿Rígido? ¿Duro? Bien, rígido, duro. ¿Y el comportamiento entonces sería? Frágil. Perfecto. Frágil, ¿sí? Frágil. Y por contrapartida, aquellos que se deforman, fundamentalmente cuando los sometemos a una tracción, ¿Elástico? se comportarían con deformación. Este tipo de deformación, ¿no es cierto?, que puede sufrir, por ejemplo, un estiramiento, sería dúctil. Entonces, esos dos extremos serían los que van a componer la capacidad que van a tener los materiales respecto de esa constitución de material. Y después tenemos, por extensión, los denominados maleables, o maleables directamente, los tenaz, y los materiales resilientes. Normalmente también estos materiales van a tener
distintas reacciones según el esfuerzo que se les aplica y consecuentemente cuál es su comportamiento ante la tensión interna que reciben, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir cada uno de estas consideraciones respecto de la naturaleza como capacidad a la reacción del material, ¿sí? Entonces podemos poner al margen lo que es fragilidad, ¿sí? Fragilidad. Entonces decimos que son materiales frágiles aquellos al que aplicada una determinada carga, pueden soportar magnitudes considerables sin experimentar deformación alguna. A partir de la cual pueden llegar a la rotura en un periodo denominado elástico y en forma brusca. Punto y seguido. Son materiales tales como aleaciones de hierro de alta Profe, aleación. una pregunta. ¿Qué dijo? ¿Denominado elástico? ¿Y después qué dijo? Denominado elástico y rompiendo en forma brusca. Denominados elásticos, el periodo, rompiendo en forma brusca. Punto y seguido decimos que son los materiales tales como los aceros de alta aleación y las fundiciones de hierro punto y coma, el hormigón y el vidrio. Punto y aparte. Vamos a los materiales dúctiles. Son los materiales, entonces, que aplicados un esfuerzo de tracción
comienzan a deformarse plásticamente con valores proporcionales a las fuerzas aplicadas. Estas Profe, pueden ser... ¿no sería elástica esa parte? No todavía. Ya la vamos a ver. Estas, como les dije, o sea que comienzan a deformarse según Las fuerzas Sí, la aplicadas. fuerza. las fuerzas aplicadas en forma plástica, alcanzando la rotura de la misma, o sea, de la pieza. Punto y seguido, podemos decir que son aquellos materiales con que se construyen barras, varillas y alambres. Es decir, se deforman como hilos, Punto y aparte. ¿Sí? Punto y aparte. Ahora vemos maleables. Son aquellos materiales que reciben cargas de compresión, generando deformaciones progresivas con la disminución de las secciones transversales. Disculpe, profe, disminución y qué más. De las secciones transversales. Los esfuerzos necesarios son de considerable magnitud, en la deformación, y en muchos casos, suelen no llegar a la rotura. Profe, perdón. Ah, Sí, ahí estaba hablando de fuerzas de compresión o de tracción. de compresión. Compresión. ¿Y disminuye la sección? Claro. O sea, la compresión aplasta. Estamos hablando, como en el caso de la barra, ¿cierto? Que la sección transversal se va disminuyendo por efecto de las fuerzas aplicadas.
Entonces, Bien. ahora podemos poner punto y seguido. Son los materiales con que se construyen formas de planchas, láminas, u hojas, por efecto de compresión en laminado, formados en forjados o martillados. O sea, normalmente se utiliza la formación de chapas en materiales dúctiles, ¿no es cierto? Estamos haciendo referencia a que la fuerza de compresión es la que hace a la disminución de la sección transversal del material. Lógicamente, a consecuencia de esta compresión, el material no cambia de volumen, sino que genera una reacción en sentido contrario, ¿no es cierto?, como la tracción. En la tracción disminuye la sección por estiramiento, mientras que en este caso disminuye la sección por compresión. Es decir que vamos a tener una menor longitud, en definitiva, si comparamos con la dirección del esfuerzo que aplicamos. En ese sentido. Sería como una pasta linda, mami. ¿Cómo? Sería más o menos como pasar una masa por una pasta linda, digamos. La va estirando. Exactamente. Ese ejemplo es correcto, ¿sí? Laminamos la masa, ¿no es cierto?, justamente al hacerla correr sobre los rolos, ¿no es cierto? Es la laminadora, correcto, ¿sí? Bien, está muy bueno ese ejemplo. Tenas, ahora vamos a tenas. Profe, Sí, entonces lo que decía Rubén, digamos, tiene razón, digamos, lo que la disminución de la sección transversal claro. aumenta en realidad. No, la sección transversal disminuye. Al pasar por los rodillos, se disminuye la sección según la forma de los rodillos, ¿no es cierto? Lo que se hace extenso, ¿no es cierto?, es la longitud. Al pasar entre los rodillos, la masa se comprime. Sí. Disminuye el espesor y se hace más Ah, grande la oh. longitud. Claro, porque Yo tenía entendido, yo lo asocié con respecto a la varilla que habíamos visto antes. O sea, si le damos compresión. Claro. La varilla tiene el efecto contrario a la masa, ¿no es cierto? La varilla nosotros la tomamos de un extremo y la obligamos a pasar con una sección más reducida, digamos, pero el esfuerzo se aplica longitudinalmente. En cambio, en la masa, ¿no es cierto?, se aplica en forma transversal a la sección. ¿Sí? O sea, la claro, varilla... el esfuerzo no está como habíamos visto primero en compresión, sino que es distinto, es un tren laminador. Son rolos que hacen pasar el Claro, material por el... exacto. O sea, en fuerza de tracción fabricamos el alambre, ¿no es cierto? Lo obligamos a pasar por un pasaje estrecho, digamos, ¿no es cierto? Y disminuye la sección, pero por el esfuerzo de tracción, sí bien digo, de tracción. Como Mientras una que churrera, pero en vez de comprimir, traccionamos. claro, exacto. Por eso construimos varillas y alambres por ahí, ¿no? Ahora, la maleabilidad es la compresión directa sobre la sección de la barra, ¿no es cierto?,
generando que el material fluya a través del esfuerzo aplicado, como decíamos, la compresión, y eso obliga a que la sección disminuya y consecuentemente la deformación hace que se estire el material en el sentido de la masa de la pasta, digamos, ¿sí? O sea que con compresión yo puedo laminar o construir hojas, mientras que con tracción hago varillas o alambres. Esa sería la diferencia. Por eso que cuando nosotros comprimimos, difícilmente llegamos a la rotura, porque la sección disminuye tanto que cada vez se hace más resistente la tensión que el material adquiere internamente, entonces se hace mayor, ¿no es cierto?, la necesidad del esfuerzo si lo quiero llegar a romper. Ese es el concepto de uno y otro caso, ¿sí? Bien. Ahora vamos a tenaz. Tenaz. La tenacidad es la cualidad material, tenacidad, que permite la aplicación de grandes esfuerzos sobre una determinada sección del material de una considerable magnitud sin que se produzca deformación alguna, y en ciertas construcciones, las cargas aplicadas se efectúan a elevadas temperaturas, estos grandes esfuerzos sin que tampoco puedan romperse el material con que se ha construido absorbiendo la energía del esfuerzo aplicado. Punto y seguido, son los materiales con que se construyen grandes matrices y estampas
y estampas, o rolos laminadores, para el conformado del acero, Bien, punto final entonces de tenacidad. Este material, digamos, ¿cierto? Soporta grandes presiones. Estas presiones en muchos casos son de impacto, como la estampa de forja del material, ¿cierto? Y lógicamente el material del acero destinado a forja, ¿no es cierto?, se calienta a elevadísima temperatura y toda esa acción, ¿no es cierto?, de golpear o laminar, ¿no es cierto?, estas piezas de acero, son justamente los materiales tenaces, lo que soportan sin llegar a deformarse porque conservan la forma característica de la pieza a construir y la temperatura, incluso los impactos por el golpe aplicado sobre los mismos, ¿no? El yunque también, ¿no es cierto?, es una pieza que se fabrica con estos aceros de tenacidad. Las ruedas de ferrocarril, los rieles, también son de aceros tenaces, ¿no? Porque soportan grandes cargas y nunca se van a deformar o van a adquirir una rotura sobre los mismos, ¿no? Ahora vamos a los resilientes, materiales resilientes. Son aquellos materiales, los resilientes, son aquellos materiales que trabajan con moderada intensidad de carga o para grandes magnitudes de carga, experimentando deformación sin exceder el periodo elástico. Sin exceder el periodo elástico. Y una vez suspendido el esfuerzo aplicado, devuelven dicha energía regresando a la forma anterior a la aplicación del esfuerzo. Punto y seguido. Un ejemplo de estos materiales son aquellos con que se construyen resortes, amortiguadores o elásticos.
o elásticos. Es decir, materiales denominados resilientes. Es decir, materiales denominados resilientes. Significado de rechazo o rebote. Resiliente significa rechazo o rebote. Bien, entonces, ese sería el caso. Profe, disculpe. Sí. Cuando dijo devuelven dicha energía regresando a la forma de aplicación, ¿cómo seguía después de ahí? Antes Claro. de un ejemplo. Claro, o sea que yo tengo un determinado componente, ¿no es cierto?, cuyo material, ¿no es cierto?, es resiliente. Al aplicarle la fuerza, ¿no es cierto?, dependiendo de la magnitud de esa fuerza, va a ser la deformación que va a poseer este material. Si es, digamos, una fuerza ligera, ¿no es cierto?, el comportamiento de ese material, ¿no es cierto?, hará que se vaya a deformar respecto de la intensidad de esa fuerza. Pero si nosotros hablamos de una fuerza de gran intensidad, ¿no es cierto?, aplicada, ese material puede responder a esa fuerza, ¿cierto?, en la misma magnitud, es decir, lógicamente, en cierta manera